A continuar con la serie de Una Iglesia Irreprensible. En Filipenses capítulo 3 estamos. Vamos a ir capítulo 3 y nos quedamos en las cosas que Pablo valoró como basura cuando las comparó con Cristo. Lo que para él era motivo de ganancia, motivo de jactancia, motivo de arrogancia, sentirse que cumplía con la ley, que era un excelente observador conductual de la ley en su conducta, en su comportamiento. Sin embargo, cuando lo comparó con Cristo, se dio cuenta que él simplemente estaba en bancarrota y que esto no podía valer de nada. Entonces vamos a ir en el versículo 8, vamos a comenzar ahí. Yo sé que lo leímos, pero vamos a ir más adelante. Vamos a leer rápidamente y para ubicarnos en contexto. Dice 3:8, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Aquí tenemos el primer punto. Entonces, ¿qué está contrastando Pablo? Todas las cosas, ¿sí? ¿Cuáles son todas las cosas? ¿Alguien me puede decir cuáles son todas las cosas? Su religión, su costumbre. Sí, ¿recuerdan 8 cosas que el apóstol Pablo menciona? Circuncidado. Ajá, 8 cosas que tienen que ver con ser un excelente religioso. Porque la iglesia del primer siglo estaba siendo atosigada por judíos prosélitos de ese contexto que ni siquiera eran judíos de nacimiento, pero que saben que los judíos, hay una diferencia entre un judío de nacimiento y un judío prosélito. Un judío de nacimiento es circuncidado al 8º día, nace en ese contexto, sus padres son judíos, son observantes de la ley. Y un judío prosélito es algún gentil que se convierte al judaísmo, pero ya adulto se tiene que circuncidar. Y esto se estaban tratando de convencer a los cristianos de que tenían que ser judaizantes, que tenían que ser judíos. Pero Pablo dice, ustedes van a hacerle caso a esta gente que dice que son judíos. Esto es simplemente una imitación del verdadero judaísmo. Yo soy un judío verdadero. Y comienza a sacar sus credenciales y dice, bueno, que él es circuncidado al 8º día. Con eso estaba diciendo, si yo fui circuncidado al 8º día, mis padres eran excelentes guardadores de la ley judía. Y ya ustedes saben, porque ya esto lo hemos explicado. Pueden ir al video anterior si quieren reforzar esto, pero ya hablamos de esto. Pero bueno, Pablo está diciendo, todas las cosas no se refiere a todas las cosas. Aunque ciertamente todas las cosas comparadas con Cristo no son nada de este mundo, ¿no? Pero en el contexto en el que Pablo lo dice, se refiere a estas 8 cosas que él exacerbaba, de las que él se jactaba, de las que él se sentía, tú sabes, como que tenía a Dios agarrado de la chiva por ser un excelente religioso. Si alguien era muy religioso, ese era el apóstol Pablo. Eso dice el celo que tenía. El celo era tan religioso que su celo por su religión, por guardar la ley judía, llevó a perseguir a los cristianos del primer siglo, que eran diferentes a los judíos. Y participó en la muerte del primer mártir de la iglesia que se llamó Esteban. De hecho, la ropa parece que él cayó en las manos de él, ¿no? Pero él participó, él consintió en la muerte del primer mártir de la iglesia Esteban, que lo mataron a pedrada. Entonces imagínense ustedes su celo religioso. Y tenía cartas de los principales sacerdotes. O sea, él no lo hacía a cuenta propia, sino que tenía el respaldo y el endoso, el endorsement, ¿cómo se le dice en inglés? El endoso, el respaldo de los principales religiosos, los fariseos y los saduceos. Los principales sacerdotes eran saduceos. Y los fariseos, bueno, él era fariseo, tenía el respaldo de ambos. Imagínense, los saduceos eran eliminadores. Ellos mataban a los que no se alineaban a su pensamiento. Y los fariseos eran separatistas. Los que no pensaban como ellos los separaban. Ahora, estos grupos, para cumplir sus fines y sus propósitos, se unían y ahí sí eran amiguísimos. Por eso Cristo los llamó hipócritas. Estamos estudiando el Evangelio de Mateo y hace poco vi cómo ambos grupos llegaron a Cristo a decirle, Señor, muéstranos una señal del cielo. Oye, el Señor les dice, hipócritas, ustedes distinguen las cosas, las constelaciones y todo, pero no saben distinguir este tiempo, el tiempo de mi visitación. Son unos grandes hipócritas. ¿Por qué el Señor les dice hipócritas? Porque ellos se odiaban, los saduceos y los fariseos se odiaban. Los fariseos creían en los ángeles, los fariseos creían en la vida eterna, los fariseos creían en el alma, que el alma era eterna, los fariseos creían en la resurrección y tenían todo el Antiguo Testamento como palabra autoritativa de Dios, mientras que los saduceos nada más tenían el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, que ellos llamaban la Torá, y no creían en la resurrección porque en la Torá no se habla de la resurrección según ellos. Cristo les refutó a ellos y les dijo, pero ¿cómo? Les citó el Pentateuco una vez que le preguntaron a Cristo, Señor, mira, de la resurrección, porque querían tentarlo, y Cristo le dijo, mira, le citó Éxodo capítulo 3, donde le dijo, ¿cómo es que Dios se llama a sí mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob?
si Dios no es Dios de muertos? Dios es Dios de vivos. Entonces, si Dios es Dios de muertos, entonces Abraham, Moisés y estos están vivitos y coleando allá arriba, o sea que ellos sí están en el más allá, o sea que no vengan ustedes con cuentos. Y con eso los cayó y no se atrevieron a preguntarle más. Entonces había una gran diferencia, pero cuando se trataba de planear la muerte o la persecución de alguien que pensara diferente a ellos, se unían. Y ahí Cristo les dice: ustedes son unos grandes hipócritas, porque son enemigos religiosos, pero se unen con fines malignos. Hay gente que es así, que se asocia para hacer el mal, aunque haya, ¿cómo se llama?, diferencias en cuanto a religión, en cuanto a lo que sea. Antes de que prosiga, Ajá. pues, pregunta. Ok, sí, para eso estamos, hermano. Es que desde que vi el video, yo dije, pues aquí no le puedo preguntar, pero ya que está en persona, usted dice el Pentateuco es el Torah, es el mismo que hasta ahorita están usando las personas cuando se refieren al Torah, porque hay muchas personas que ellos dicen, no, nosotros leemos la Torah. Y Sí. sé que enseñan a los niños inclusive a leerla Sí. y a memorizar. Sí, la Torah Primero 5. La Torah es la palabra hebrea. La Ajá. palabra hebrea es en hebreo. Torah en hebreo significa ley. Eso es lo que significa ley. Y en griego, como la Biblia fue traducida en griego, la llamada Septuaginta, que fue la primera Biblia en griego, ellos no le llamaron Torah, sino que le llamaron Pentateuco. Penta significa 5. 5, Pentateuco hace referencia a los 5 libros que contienen la ley de Moisés. Pentateuco. Gracias por la pregunta. Entonces, nosotros le llamamos Pentateuco, los occidentales, pero ningún judío le va a llamar Pentateuco, porque ellos son anti el griego, anti-occidentales, ellos van a siempre decirle Torah. Pero cuando hablan de la Torah se refieren a los 5 libros de la Biblia, porque un niño a los 11 años se tiene que saber la Torah de memoria para poder avanzar hacia ser rabí, hacia ser maestro y todo. Entonces la Torah, cuando yo digo la Torah o el Pentateuco, es lo mismo, es lo mismo. Pero para ellos sigue siendo todavía, ellos nomás se basan a esos 5 libros de... Bueno, los de tendencia saducea sí, los saduceos sí. Oh. Pero esa es la base fundamental de un judío. Pero si son fariseos, los judíos de ahora tienen el Antiguo Testamento. No solamente tienen la Torá, sino que tienen también los otros libros de la Biblia. O sea, lo que ellos tienen es todo el Antiguo Testamento. Ellos tienen todo el Antiguo Testamento. O sea, nosotros tenemos 39 libros, ellos tienen 24 libros. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué la diferencia? Bueno, porque ellos no tienen dividido que si primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Crónica, segundo de Crónica, primero de Reyes, segundo de Reyes. Ellos agruparon esos como un solo tomo, como un solo libro. Y entonces los 24 libros de la Biblia judía son equivalentes a los 39 libros de la Iglesia Cristiana Evangélica. Lo que ellos no tienen son los 7 libros de la Biblia católica, que tienen lo que llaman apócrifos o deuterocanónicos, que son distintos, que la iglesia agregó, los mantuvo desde un principio. Nos vamos a ser honestos, la iglesia siempre mantuvo esto porque ellos usaron la Septuaginta, y cuando se hizo la traducción del hebreo a la Septuaginta, ellos incorporaron incluso libros de la Septuaginta y lo incorporaron, y la iglesia evangélica usó los libros apócrifos hasta el siglo XVIII. Después ellos, una sociedad bíblica los eliminó porque contradecían la doctrina bíblica, y Cristo no los citó, los apóstoles no los citaron, y entonces lo consideraron que eran libros que no debieron haberse incorporados en la Biblia, porque también Dios hizo silencio en 400 años. Desde Malaquías hasta Juan Bautista, Dios no habló. Si Dios no levantó profeta en una brecha de 400 años, todos esos 7 libros datan de ese periodo de silencio de Dios. Entonces, como cuando se estudió, ya profundizaron, dijeron, bueno, pues entonces Dios no habló aquí, estos no fueron inspirados por Dios. Y cuando usted agarra, por ejemplo, primero de Macabeos, haga un ejercicio, que es un libro que está en la Biblia católica, pero no está en la Biblia cristiana, ni en la Biblia judía, ustedes se van a dar cuenta que ellos se dan los créditos a ellos mismos. Ellos dicen, a mí me ha parecido bien escribir esto que yo he investigado, esto que me ha parecido a mí, yo soy un mal escritor, pero bueno, ustedes lean, y casi todos ellos se atribuyen que eso no es algo que viene de Dios, sino que viene de su puño y letra, de su propio razonamiento y de su propia mente, en un periodo de tiempo en el que Dios no levantó profeta. Entonces, si no se levantó profeta, esos libros no deben tener la validez. Sí sirven como algo históricos, como documentos históricos para validar qué pasó en ese tiempo en el que Dios no levantó profeta, más no para ponerlos a la par de los otros libros, las otras escrituras de la Biblia, como que si fueran palabra de Dios. Ese es el asunto. Además que contienen contradicciones. Por ejemplo, aparece un ángel mentiroso llamado Azarías,
que se le aparece ahí y se hace pasar como una persona. Están buscándole mujer a un muchacho y dice, necesito a alguien que lo acompañe. Ya me metí en otro tema y me desvié, pero bueno, es importante, ¿no? Agarran al muchacho y el hombre dice, no, pero necesito un compañero que le consigan una novia a mi hijo, y lo envía. Eso está en Tobías. Lo mandan, no lo quieren enviar solo, y aparece un personaje y dice, mira, yo me llamo Azarías, yo soy pariente tuyo, y comienza a decir que es de la tribu de no sé qué y tal y tal. Y entonces el padre se siente confiado y le confía al muchacho para que lo acompañe, y van. Y cuando lleguen allá al sitio consiguen una muchacha, pero la muchacha estaba poseída por un espíritu. Y entonces este supuesto pariente de le dice, mira, yo tengo una solución para resolver este problema. Lo que tienes que hacer es saca un pez, pesca, y sácale el corazón al pez. Ahora ponlo a asar, la sarura del pez, el corazón del pez, ponlo allí, y pon el humo que le pega a la muchacha y el espíritu se va a ir. ¿A qué se parece eso? A un acto de brujería. Bueno, eso está ahí, un acto de brujería. Luego la muchacha supuestamente queda libre, finalmente se lleva a la ceremonia y regresa el hombre con la muchacha, y el hombre está muy agradecido y quiere recompensar a este pariente suyo que dijo que era pariente de él con algo de la herencia. Dice, mire, yo te quiero dar algo. Y él dice, no me des nada, porque yo no soy el que dije que yo era. Yo no soy Azarías, yo soy San Rafael, yo soy Rafael, uno de los ángeles que tiene acceso a la gloria de Dios, de los 7 ángeles que tiene acceso a la gloria de Dios. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Un ángel que en primer lugar mintió, porque si yo voy a ti y te digo que yo me llamo fulano de tal, Azarías, pero luego digo que yo no me llamo Azarías, sino que soy Rafael, entonces estoy mintiendo. Segundo, este ángel promueve una práctica pagana de idolatría, o de brujería, de espiritismo, y luego regresa para decir, no, yo no soy tal cosa. Entonces eso está en el libro de Tobías, es palabra de Dios. Eso no lo encontramos en ninguna parte de la Biblia. Más bien Dios condena la mentira. Dios dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, y dice que solamente que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, ¿cómo es que un ángel de Dios, representante de Dios, viene a mentir a los hombres? Condena la brujería. Y Dios condena la brujería severamente. Con pena de muerte se castigaban, a pedradas los mataban antes. Entonces me vas a venir tú a decir que esto es palabra de Dios. No, esto es simplemente una narrativa que es producto de la imaginación del hombre, de las prácticas paganas del tiempo, y del desespero de buscar la voluntad de Dios. Se inventaron hasta el sistema de suerte y otras cosas, porque Dios no hablaba ni por sacerdotes, ni por Turín, ni por ninguna de estas cosas que Dios estaba acostumbrado a hablar, ni por profetas. Entonces ellos tenían que buscar su propia manera de decir que Dios les estaba hablando, y ahí fue que escribieron estos libros. Bueno, ya me salí del tema, pero vamos otra vez aquí. Ya sabemos lo que es el Pentateuco. No me pregunten más, porque pregunta corta, respuesta larga. Así que vamos a seguir. Por eso fue que Dios puso bien en la escritura. Así que aunque un ángel de Dios venga a decirte algo que va en contra de su voluntad, anatema sea. O sea, ¿es verdad que anatema quiere decir maldito? Sí, exactamente. Sí, exactamente. Alguien que no goza de la bendición de Dios, un maldito. O sea, desaprobado por Dios, si lo queremos usar en eufemismo, ¿no? Entonces, Pablo dice entonces, versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento. Ya ocurre aquí. Entonces, todas las cosas se reducen a nada. ¿Por qué? Por el conocimiento de Cristo. Y la palabra conocimiento tiene dos sentidos aquí. Una es conocerle intelectualmente, porque mucha gente conoce de Cristo intelectualmente. Hay gente que lee la Biblia pero no es cristiana, lo conocen intelectualmente. Saben de Cristo porque van a la iglesia, escuchan a algún predicador, prenden la televisión cristiana, y hay gente que les gusta. Yo hago transmisiones todos los días y hay gente que me sigue que no es cristiana. Abiertamente lo dicen. Yo no soy cristiano, soy ateo, pero me gusta escucharte. O sea, son gente, una vez le escribieron a Karina también algo así: yo no soy cristiano, pero oigo tus mensajes. Entonces ellos conocen a Cristo intelectualmente, o sea, de conocimiento, para conocer. Pero otro conocimiento que es el más importante es conocerle en persona, de tú a tú, experimentalmente, personalmente. Conocerle personalmente. Pablo dice que él quería conocer a Cristo de tú a tú, personalmente. Y que cuando estudiamos la palabra de Dios con ese deseo de buscar al Señor, dice la Biblia: me buscaréis y me hallaréis, y me
Me buscaréis y me hallaréis porque me buscáis de todo vuestro corazón. De todo vuestro corazón. Cuando vamos a la Biblia, estudiamos la Biblia y vamos teniendo conocimiento intelectual, pero un conocimiento que no se queda aquí, sino que lo vamos guardando como María, que guardaba todas las cosas en su corazón. Entonces esa palabra se va haciendo carne en nosotros. Entonces esa palabra que vamos guardando, la vamos practicando y la vamos compartiendo con otros, va haciendo que nosotros vayamos teniendo esa experiencia con Cristo. Porque a medida que la palabra de Dios entra en nuestra vida, entra más luz y las tinieblas se van disipando. Y entonces nos vamos pareciendo cada vez más a Cristo. Siempre yo pongo el ejemplo de la línea del tiempo, ¿verdad? Hagamos una línea del tiempo. Aquí comenzamos nosotros. Cuando comenzamos, ¿quiénes éramos? Ay, ni me lo recuerdes, ¿verdad? Groseros, brujos, mentirosos, fumadores de cigarro, adúlteros, fornicarios, etcétera, etcétera. Peleones, camorreros. ¿Ah? No sé, qué sé yo. Pero ahora que estamos aquí, todavía no hemos llegado aquí, pero estamos aquí. 2018, mayo del 2018 aquí. Mira, aquí había un poquito de luz. Aquí ya la luz iba un poquito más arriba. Aquí ya la luz va más arriba. Si somos cristianos vamos progresando. Por eso la Biblia dice, el camino del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Va en aumento. Es decir, estábamos aquí medio alumbramos, éramos como un cocullito. Aquí ya éramos como una linterna. Aquí éramos como un bombillo opaco. Pero había más claridad, ¿no? Aquí vamos alumbrando un poquito más y así vamos creciendo hasta que llegamos. Estamos aquí, todavía no estamos perfectos. Pero cuando lleguemos aquí, vamos a estar a la misma estatura, alumbrando como cuando el sol está en su pleno esplendor, lo que llaman el cenit. Es decir, a las 12 del mediodía, hasta que el día es perfecto. Las 12 del mediodía es el día perfecto. Entonces, lo que Dios está diciendo es, lo que Pablo está diciendo es que nosotros necesitamos conocer a Cristo intelectualmente, pero no se puede quedar aquí. Tiene que bajar a mi experiencia. Tengo yo que experimentar a Cristo. Tengo yo que vivir la palabra de Dios, porque la palabra es Cristo mismo. En el principio era la palabra. Está bien. En el principio era la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Entonces, cuando nosotros comemos de la palabra de Dios, leemos la palabra de Dios, dedicamos tiempo estudiando la Biblia, nos vamos pareciendo más a Cristo y entra más luz a nuestra vida. Y aquí comenzamos siendo una pequeña luz, viendo la luz de Cristo, siendo iluminados por Cristo. El resplandor que había en nosotros no nos perteneciera de Cristo. Pero a medida que la palabra comienza a entrar, comenzamos nosotros a alumbrar y a mostrar a Cristo. Por eso Jesús dice que nosotros somos la luz del mundo. Somos la luz del mundo, porque tenemos que marcar una diferencia. Entonces, a ese tipo de conocimiento se refiere Pablo, que él quiere llegar al conocimiento de Cristo, y para llegar al conocimiento de Cristo tengo que abandonar mis credenciales, porque los credenciales de Pablo tienen que ver con genética, la genética de Pablo. Mis padres, mis antepasados, mi tatarabuela, esos eran judíos, al punto que yo me circuncidé al 8º día. Esa es mi genética. Yo soy hebreo de hebreos. Que no solamente nací en Israel, sino que si hay alguna... ¿Por qué hebreos de hebreos? Porque los fariseos decían, yo soy hebreo de hebreos, porque habían los hebreos, el judaísmo se estaba regando, pero había una oportunidad de hacerse judío adulto, que era lo que se llamaban judíos prosélitos. Ya adulto, yo quiero ser judío, quiero practicar lo que ustedes practican, te tienes que circuncidar, pero ya adulto. Pero tú eras un tipo de judío recauchado. No eras original, pues. No eras el original. Entonces estos hebreos pasaron a llamarse hebreos de hebreos. Porque no solamente eso, sino que aquel judío que se circuncidaba adulto no necesariamente sabía el idioma. El hebreo original era circuncidado al 8º día por sus padres, porque sus padres eran observantes de la ley, hablaba el hebreo, creció en ese ambiente, conocía las culturas y todo. Entonces no me vengan ustedes con cuentos, eso es lo que quiso decir Pablo. Entonces, genéticamente Pablo era judío, tenía buenos credenciales. Y segundo, en cuanto al hacer, ¿qué hacía Pablo? Bueno, practicaba la ley, observaba la ley en cuanto a su comportamiento. Y eso es lo que dice ahí. Pero todo eso es basura. Recuerda lo que le dije que era basura, lo que se le tira a los perros. El excremento. Eso viene a ser eso con respecto a Cristo. Cristo es mi mayor anhelo. Y luego dice, no teniendo mi propia... ¿dónde es que quedamos? En el 8 dice...
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Ahora escuchen, no es conocerle así a lo loco, es excelencia. Conocerlo con excelencia. A fin a... También cuando uno cuando uno conoce por primera vez a Jesús, que uno está en la iglesia tradicional. Ajá. También cuando uno comienza a los primeros pasos, uno también es difícil decir, como antes uno adoraba las imágenes y todo eso, a veces también viene uno con esas costumbres y piensa que en esta iglesia va a ser lo mismo. Y es como Pablo que aquí deja todo eso. Es que Pablo, es que cuando realmente conocemos a Cristo, no solamente intelectualmente, sino que Él se revela a nosotros, ya todas esas cosas no valen. Ya todas esas cosas empezamos nosotros a valorar, le decimos, esto no tiene ningún sentido. Y por eso yo he encontrado gente que cuando se convierte de una religión al cristianismo, ya sea musulmana, ya sea cualquier religión, ellos dejan todo lo que reemplazaba a Cristo y lo tiran a la basura, y si eran ídolos los rompen y los queman y los botan. Ya no quieren saber más nada de eso. Hermano, es que estoy estudiando el libro de Hebreos, en realidad Hebreos enseña totalmente que el pacto que había era un pacto que era nada más Una sombra de lo verdadero. Y dice aquí, por ejemplo, y este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Y ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Si usted en realidad aceptó a Cristo como Salvador, Él lo roció con su sangre. Ya no tienes que hacer más nada. No hay nada más. No hay nada que tú puedas hacer para ganar el favor de Dios. Nada. Dime qué cosas. Por eso que cuando venimos a Cristo venimos en bancarrota. Pablo no vino con estas jactancias. Él no vino con todas estas cosas. Él las menciona para contrastarse con aquella gente que está tratando de convencer a los cristianos, decirle, ustedes están dejando el judaísmo, eso es una mentira. Y dice, no, mire, yo soy más que ustedes. Si alguien tiene que gloriarse en algo, yo lo soy, porque yo soy hebreo de hebreo, porque yo soy circuncidado el octavo día, porque yo soy de la tribu de Benjamín, por mí corre sangre azul, porque el primer rey de Israel era Saúl, etcétera, etcétera. O sea, yo tengo más de qué gloriarme, si a eso vamos. Pero yo estas cosas las pongo como basura, como excremento en comparación a Cristo. Lo que Cristo ha hecho por mí es conocerlo a Él con excelencia. La excelencia de su conocimiento vale mucho más que cualquier cosa que tú tengas. Así que yo no vengo a Cristo con estas cosas. Yo vengo a Cristo en bancarrota, sin nada que ofrecer. Como dice una canción, tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer. ¿Qué más dice? Más que una canción. Yo no canto, sino que desencanto, así que se las debo. Recíbeme tal cual soy. Y lo lindo de todo esto es que cuando Cristo muere y el verbo se parte, lo enseña tan bonito de que entonces nosotros tenemos entrada directamente a Dios. Claro, es que los privilegios nuestros son muy altos. Y dice que nosotros entramos con Cristo porque Él es el que nos lleva directamente a la presencia. Por eso es que yo no concibo que la gente diga, no, yo soy cristiano, pero ahora yo era cristiano, pero ahora yo no soy. No, tú nunca fuiste cristiano, hermano. Un cristiano que conoce a Cristo, que conoce su palabra, que conoce las riquezas de la gracia, que sabe los privilegios que ha obtenido en Cristo. ¿Cómo va a dejar a Cristo? No puede. Un cristiano auténtico y verdadero que conoce a Cristo ha recibido tanto que aún todo lo hemos recibido gratis. Y si trabajamos para el Señor, aún así el Señor nos paga. Y vamos a dejar a Cristo. Yo no concibo eso. O sea, para mí no son cristianos. Para mí repito y refraseo lo que dice Pedro. Para mí les ocurre lo que les ocurre al perro que vuelve a su vómito, o al cerdo o al puerco que vuelve a revolcarse en el barro, en el cieno. Sencillamente eso. Como dice Juan también, o refraseo a Juan, que dice, salieron de nosotros pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido. El cristiano verdadero, a veces se discute si la salvación se pierde o no se pierde. Yo les digo, están equivocados debatiendo los tópicos. El tema no es si la salvación se pierde o no se pierde. El tema es, los cristianos perseveran o no perseveran. Es la perseverancia de los santos lo que se debe discutir. Los santos verdaderos siempre han permanecido. Los santos verdaderos han perseverado. Entonces ese es el punto. Entonces vamos a ver lo que dice, aunque honestamente la salvación no se pierde, ¿no? Lo quieren debatir, lo debatimos también, pero vamos a ir. Estoy debatiéndolo todavía en la internet. Dice versículo 12, dice que las cosas son basura, son pérdida,
para obtener el conocimiento, la excelencia del conocimiento de Cristo. Dice de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y les pregunto, cuando dice por amor del cual, o sea, por amor de Cristo lo he perdido todo, ¿Él lo perdió voluntariamente? ¿Fue Él el que tomó la decisión? ¿O fue que Cristo se le reveló a Él y fue Cristo el que lo convenció a Él, y después que Él vio a Cristo, entonces dejó esas cosas? Saulo, ¿por qué me persigues? Exacto. Es decir, fue Cristo el que inició la obra. Porque si nosotros, la gente es muy experta en agarrar los pedacitos, pero descontextualizan todo. Y cuando veamos más adelante nos vamos a dar cuenta que Él dice que Cristo lo agarró a Él primero. Ahora dice aquí, por amor del cual lo he perdido todo. No es una pérdida porque yo me propuse dejarla, sino que cuando vi a Cristo, Cristo se reveló a mí, yo vi que era de sumo valor, que lo demás es basura. ¿Recuerda la parábola de aquel hombre que se fue por un campo y de repente encontró un tesoro, lo enterró y se fue y vendió lo que tenía y vino y compró ese campo? Es decir, él estimó todas las cosas como invaluables en comparación al tesoro que encontró. Eso es lo que quiere decir esto también. Ahora Pablo dice, y dice el versículo 8, siguiente parte, dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por excremento, por basura, para ganar a Cristo. Ahora alguien podría decir, es que tú tienes que renunciar todo para ganar a Cristo. ¿Significa eso? No. Que yo tengo que dejarlo todo para ganar a Cristo. Y es que en esta versión dice mejor, porque yo no puedo ganarme a Cristo. Es que no me lo puedo ganar, porque pareciera que sí, ¿verdad? Conocer a Cristo. Es la versión mía. Ajá. Lo dice para ganar a Cristo, en el contexto es para conocer a Cristo. Es decir, lo que Pablo está diciendo, mire, yo no puedo llegar al Señor con lo que yo soy. Es que yo soy profesor, es que yo soy profesional, es que yo soy un teólogo, es que yo soy no sé qué, es que yo no soy nada, hermano. Cristo, mi gloria no puede estar ni en lo que soy, ni en lo que hago. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Mi gloria tiene que estar única y exclusivamente, ¿qué? En Cristo. Si yo me glorío a alguien, recuerda que Pablo dice en otra oportunidad, si alguien se gloría, gloríese en el Señor. Amén. La gloria nuestra está en lo que Cristo ha hecho, en que Cristo se ha revelado a nosotros. Hermano, usted no sabe el privilegio que usted tiene. De 7.000 millones de habitantes que hay en la tierra, Dios lo escogió a usted. Y usted está aquí. Y Dios aplicó misericordias para uno y para uno aplicará justicia. Así Dios obra, porque Él es justicia y Él es misericordia. Pero sobre nosotros aplicó misericordia. Entonces, ¿por qué nosotros, hermanos, gloriarnos en cualquier tontería que nosotros logremos? Ay, ahora tengo una casa nueva. Ay, ¿cómo nos gloriamos de eso? Cuando Cristo venga, eso se va a quedar. Está bien, alégrese. Me compré un carro nuevo, ahora este carro, mira, me compré una lavadora nueva, dicen las mujeres esas que lavan, planchan, te entregan la ropa con gancho y todo. Feliz estoy por eso. Hermano, y nosotros estudiamos, conocemos a Cristo, y es que ojalá pudiéramos tener en nuestra mentalidad la realidad de quién es Cristo. No tenemos ni la mínima idea. Es que no tenemos la idea, porque Cristo es el creador de todo lo que existe. Claro. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y yo les dije que recuerden la paradoja. La paradoja. Pablo está diciendo, ya yo conozco a Cristo, pero no me puedo quedar con los brazos cruzados. Yo hago una cosa. Todas las cosas que yo sea, o que yo haga, o que yo tenga, las desvalorizo por ganar a Cristo. Es decir, me interesa es Cristo. Eso es lo que él está diciendo. Mi interés está en Cristo, mi enfoque está en Cristo, mi conocimiento. Yo lo único que quiero conocer y de quien yo me quiero gloriar, y lo único que yo quisiera saber quién es realmente es Cristo. Hermano, yo tengo ese interrogante. Cristo, ¿quién eres tú para fijarte en un negro membón, pelo chicharrón tan feo como yo? Tal vez a Karina se lo pase, ¿verdad? Porque agarro a Karina y yo la agarré a Karina y le saqué unas cuantas cancioncitas con la guitarra y brum, y le dije ahí, princesa, ojos bonitos, no sé qué, ella quedó derretida, ¿verdad? Y con los pies, ¿verdad? Me dijo, con la boca me dijo que no, pero con los pies me dijo que sí. Tampoco así, ¿verdad, Karina? Echa el cuento como es, Karina. Entonces, hermano, que Cristo se fije en nosotros, entre tanta gente mejor y buena. Y es que, bueno, entre comillas, pero comparados con uno, o uno comparándose con ellos, uno dice, no, este está mejor, o este está... Sí, claro. Entonces, ese es el punto. Hermana, está bien en doctrina, ¿o yo? Está bien en doctrina. No, el Señor. Es que sí, eso, como Cristo nos da ese ejemplo. Sí. Maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno, no solo Dios. Claro.
Claro, exactamente. Entonces nosotros, hermanos, vemos aquí que Pablo lo que está diciendo es, hay algo en uno, cuando uno es cristiano, ya Cristo conoció a uno, pero ahora me toca a mí conocerlo a Él. Cristo ya se reveló a mi vida, pero yo quiero saber más quién es Él, porque Él se tiene que interesar en mí. No lo puedo entender, mi mente no lo puede percibir, pero yo sigo profundizando y creciendo más. A medida que crezco y inyecto mi vida de la palabra de Dios, la lleno de la palabra de Dios, me voy pareciendo más a Cristo. Voy hablando más como Cristo, voy revelando más a Cristo y la gente va viendo a Dios en nuestras acciones. Amén. Nos convertimos en una ventana por medio de la cual el mundo ve a Dios. Qué cosa maravillosa esa, ¿no? Y qué privilegio que la gente puede decir, oye, pero ya tú no eres el Erasmo que yo conocí aquí en el 2005, 2006. No, es que ahora yo estoy yendo a la iglesia, estoy escuchando la palabra de Dios y estoy, con razón, ya yo veía algo distinto. La gente hace esos comentarios, hermano, pregunta esas cosas. Mira lo que dice aquí. Dice el corito, Ajá. Yo quiero más y más de Cristo. Yo Ajá. quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Por eso la Biblia habla pobres de espíritu. Alguien que nunca está satisfecho, hermano. Uno puede tener a Dios y uno quiere más y más y más y más. Y eso es lo que Pablo está revelando aquí también. Yo conozco a Dios, ya Dios se reveló a mí, pero yo quiero más y más de Él. Yo no estoy satisfecho. Quiero más, quiero indagar más sobre Él, quiero profundizar más en Él. Versículo 9 dice, y ser hallado en Él. Es decir, hallado en Él, voz pasiva, no teniendo mi propia justicia. Entonces Pablo dice, mira, para ganar a Cristo, en pocas palabras, Pablo nos está diciendo que no podemos llegarle con nuestra propia, no con nuestra propia justicia. ¿Con propia justicia? ¿Sí o no? No, raspado. Con millones. Tampoco. ¿Qué define usted como propia justicia? Que yo soy bueno. Yo tengo algo bueno, yo no soy tan malo, ¿bien? Comparado con aquel que es chismoso, con aquel que es atracador, con aquella que es prostituta, con aquel que es violador. Yo soy algo bueno, Señor. Por eso es que tú te vas a fijar en mí. Como aquel Resulta que- fariseo, Como aquel fariseo. Señor, mira, yo diezmo toda la semana, 2 veces a la semana, ayuno, oro 2 veces a la semana, yo doy diezmo de todo, Señor, yo vengo y oro aquí, me doy golpe en el pecho, yo soy tremendo cumplidor, no como aquel pecador que está allá. Y aquel pecador apenas le daba la razón a este, apenas a duras penas ni siquiera se sentía digno de levantar la cara. Y dice, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Señor, yo lo único que te puedo decir es que yo soy un pecador, no me siento digno ni siquiera levantar mi voz de decirte nada, solamente soy un pecador. Y Cristo dice, les digo que este último salió justificado a su casa, regresó a su casa justificado antes que el primero. Porque la religión aquí es una gran equivocación, llegar a Cristo pretendiendo que hay algo bueno en nosotros o con mis actos religiosos voy a llegar al Señor y lo voy a agradar. Yo estuviera vestido cada Semana Santa de nazareno, de morado, porque mi mamá me consagró a toda la vida a pagar votos al nazareno para poder ganar el favor de Dios y que yo nunca jamás me enferme. De que yo me convertí en Cristo no necesité más nada de eso. Un poco me enfermo, gracias a Dios. Tengo 5 años en este país, 4 años en este país, perdón, y solamente fui al médico porque me lo requirió el distrito escolar, una sola vez el chequeo médico y ya, no hice más nada. Me enfermo de las muelas, porque como mucho dulce, ya eso es algo de mi descuido personal, ¿verdad? Mucho dulce, las mojarras, la carne asada de Erasmo, son culpables ustedes también en parte, ¿no? La sopa de grosería esa que la hermana va... La sopa de grosería que la hermana va a hacer hoy también, o sea, ya no, yo estoy quedando sin dientes, pero no es culpa mía, es culpa también de ustedes. Así que... ¿Qué dice el pastor? Olvídelo, mis dientes están perfectos. Avíseme para hacer la carta de excomunión de una vez, hermano. Rafael dice Bueno, pero nos gozamos, ¿verdad? Estamos saliéndonos de esto para tener un momento alegre, pero ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, es decir, tampoco es por la ley, tampoco es por guardar ciertas reglas, ciertas normas, ciertos estatutos que yo me voy a justificar. La mujer se tiene que vestir así, el hombre tiene, hay iglesias así también, que imponen estatutos y normas y las hacen pasar por doctrina. Para usted pararse en el púlpito tiene que tener camisa manga larga, ponerse una corbata y ponerse un paltó. Hay que traer al pastor David Benítez, que una vez lo trajeron así, pero era un campesino un predicador de campo. No lo conocían, pero lo habían escuchado que era un hombre que cuando predicaba la gente venía y se convertía y caían a los pies de Cristo. Y una vez lo invitó a una iglesia muy formal. Y cuando lo trajeron, se arrodilló allá al final y cuando lo dijeron, el hermano Benítez como que no ha aparecido, no ha llegado, pero vamos a seguir orando. Y entonces él se lo entendió, yo estoy aquí. Y cuando se paró era un predicador de alpargatas, son unas especies de zapatillas venezolanas, ¿no? Del campo. Lo trajeron aquí, ustedes, ajá, sí, una chancleta. Venía en chancletas y venía con
una camisita y sencillo, era un campesino y con los pies, los pantalones arremangados así, enrollados hacia arriba. Y dijeron, hermano, un momentico, lo agarró aquí el formalismo, ¿no? Y dijeron, usted tiene que ponerse este saco, y ahí lo disfrazaron, lo vistieron, no, elegante pues. Y el hombre lo trajeron para acá, para el púlpito, agarró cuando llegó aquí al púlpito se quitó el paltó, lo puso al frente y se paró aquí al frente y le dijo, predica, paltó. Y agarró y se fue y dijo, esa es mi predicación el día de hoy. Y se fue. Ese David Benítez era apretado. Por ahí le dejó ese tremendo mensaje. Que muchas veces, hermano, nosotros ponemos tanto énfasis en tantas tonterías que son las leyes. No es por la ley, no es por la norma, no es por la regla. A veces los estatutos de una iglesia, las reglas de una iglesia valen más que la palabra de Dios. No se puede poner a la par de la palabra de Dios. Por eso Cristo dice, invalidáis el mandamiento de Dios. Los estatutos y las leyes de las congregaciones muchas veces destruyen en dos direcciones. Hace poco hice una reflexión de eso basado en Mateo, cuando Mateo... Sí, entonces, ¿por qué? Porque fíjense ustedes que destruye en dos direcciones. Destruye el mandamiento de Dios porque estamos tratando de poner la ley, los estatutos y las normas a la par de la palabra de Dios. Y eso es un error. Y la segunda cosa es que destruye al otro porque al que no se acopla o piensa como yo, cumple mis estatutos, mis normas y mis reglas de mi federación, de mi asociación, de mi iglesia, entonces yo lo excluyo. Y estos excluían nada más y nada menos que a la mamá y al papá, porque decía, había una ley que se había creado, un estatuto de ellos. Decían, mamá, yo tengo una ofrenda para darte, yo sé que tienes una necesidad, pero esta ofrenda se la voy a dar a Dios, es mi diezmo para mi mamá, para mi Dios, y Dios está por encima de ti, mamá. O sea que yo no puedo agarrar la ofrenda y dártela a ti, sino dársela a Dios. Y así así, por guardar esa norma que ellos habían interpretado, no estaba en la ley, le llamaban la ley del corbán. Entonces maltrataban a su mamá, la mamá se moría de hambre, se moría de una enfermedad y ese dinero no lo tocaban, sino que lo usaban supuestamente y que para Dios. Pero era una excusa, era un pretexto. Y Cristo le dijo, hipócritas. Es triste, ¿no? Pero hay gente que es así, que buscan muchas falacias, pues ya me estoy poniendo enojado, ¿no? Antes que me ponga bravo, vamos a seguir. Ay, Dios mío. Bueno, dice Pablo, entonces no es por la ley, pero no es por mi propia justicia, no es por la ley, sino que es por la fe. Entonces, ¿cómo es? Entonces, por la ley tampoco. Entonces es por la fe. La fe, dice. Y luego dice, a fin de conocerle, repite, perdón, la fe de Cristo, sí, la fe de Cristo. La fe en Cristo, dice mi Ajá. Sí, la fe las preposiciones pueden variar, pero es la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Exactamente. Entonces dice la justicia que es de Dios por la fe. La justicia. Entonces, por la propia justicia, no. Por la ley, no. Entonces, ¿qué se puede contrastar aquí? Vean el contraste de Pablo. ¿Con mi propia justicia, sí o no? No. Entonces, luego dice, por la ley, no. ¿Qué contrasta con la ley? La fe. Lo que contrasta con la ley es la fe. No es por la ley, es por la fe. ¿Y qué contrasta con la propia justicia? Lo que dice siguiente, dice... lo que el hermano dice ahí, la justicia. La justicia, es decir, yo sí tengo una justicia, pero no es mía. La justicia que es de Dios. Justicia de Dios, por la fe. La justicia que es de Dios. O sea, Dios es el único justo y Cristo fue el único justo. Entonces yo soy salvo por la fe en el justo y no porque yo sea justo o porque yo sea bueno. Porque si yo me pongo a compararme, si nos ponemos a compararnos los unos a los otros, vamos a salir aprobados o desaprobados, calificados o descalificados. Pero cuando agarramos a Cristo y le decimos, párate a mi lado y yo quiero ver a qué estatura yo estoy contigo, a ver si yo soy realmente bueno, si realmente soy justo en comparación a ti. Vamos a quedar, hermano, más pequeños que un terrón de azúcar o que una hormiga. Derretidos totalmente, creo que vamos a quedar así, como cuando uno agarra un globo y se le abre un huequito al globo y se va por todos lados, y vamos a quedar nosotros si le dijéramos a Cristo que se pare al lado nuestro. No como el globo de helio que se traga el helio Erasmo y sale hablando como el pato Donald, ¿no? Bueno, entonces dice Pablo, hay un contraste muy importante ahí. Dice, versículo 10, a fin de conocerle. Vean el énfasis, hermano. Ya es la segunda o tercera vez que Pablo dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. O sea, ¿qué quiere Pablo? Conocerle y experimentar la resurrección de Cristo, de su propio cuerpo. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Oye, nos gustan las dos primeras, ¿verdad? Las dos primeras dice, a fin de conocerle. Yo sí quiero conocer a Cristo. Y la segunda dice, y experimentar la resurrección, el poder de la resurrección.
Y participación de sufrimiento, eso no es para mí. Participar en los padecimientos, en los sufrimientos, no, eso es para otros, no para mí. Pero si no tiene eso, tampoco tiene la resurrección. Ajá, porque es participar. O sea, lo que está diciendo Pablo es, Cristo para resucitar, ¿qué necesitó? Sufrir. El sufrir, antes de morir, sufrir, padecer, sufrir, ser sepultado en una tumba que ni siquiera era de él. Y el Señor luego lo resucitó. Y nosotros queremos experimentar el poder de la resurrección y conocer definitivamente a Cristo. Bueno, pero no quiero pagar el precio de sufrir en esta tierra. No porque voy a sufrir para ganarme eso, sino que soy partícipe de los padecimientos de Cristo. En ese sentido soy como Cristo. O sea, no me puedo sorprender yo porque pase por alguna prueba. Hay gente que porque paso por alguna prueba se descarría y dice, no, es que yo estaba bien, pero yo no creo que el Señor me vaya a castigar tanto que yo pase por una prueba. Hay cristianos que pasan de una prueba y viene otra prueba peor y otra prueba peor, otra prueba peor, hermano. Es el Señor, hermano, trabajando en su vida. Pero cuán gloriosa no ha de ser la resurrección. Por eso dice que las vicisitudes de este siglo, dice en ese mismo pasaje, no son nada comparables a la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. ¿Verdad, hermano? Sí, y que además de que si Cristo vino siendo Dios y que hace hombre, para ser igual que nosotros, apropiarse de nuestra carnalidad y todo eso, incluyendo nuestras dolencias, nuestros sufrimientos, nuestras alegrías, las tentaciones y todo eso, que Él las pasó, pero sin pecado. Sí. Ahora nosotros no tenemos que sufrir lo que Él sufrió, porque Él lo sufrió por nosotros. Claro, y sin embargo sufrimos, padecemos, pero para ser partícipes de lo... O sea, cuando pasamos por pruebas, lo que está diciendo Pablo, cuando pasamos por padecimientos, por sufrimientos, por momentos difíciles, veamos a Cristo. Cristo lo hizo, pero solamente cuando alguien lo haga por causa de Cristo. No se está hablando de los sufrimientos normales de la vida. Cuando, por ejemplo, alguien nos hace una grosería, cuando alguien nos insulta por causa de ser cristiano, cuando alguien nos menosprecia por ser cristiano, estos son unos fanáticos, religiosos. Eso es sufrir por Cristo. La gente no tolera a los cristianos. Sí, hermano, pero si usted ve los ejemplos que Pablo nos da, todo eso que él está pasando, sufrimiento y todo eso, lo está tomando con gozo. Claro. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo. Claro. Que nos ayuda, porque Él dice, no los dejaré solos. Claro. Estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque Él está padeciendo todo eso por nosotros. Claro. Yo estoy muerto y Cristo vive en mí. Claro. Y Él está padeciendo, pero él lo que hace es ver a Cristo como referencia para encontrar su gozo y su alegría. Y por eso nos puede dar desde la cárcel ánimo a que sigamos adelante. Ahora, versículo 11 dice, y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Vean, no es que todos nosotros vamos a ser crucificados, pero Pablo habla desde su experiencia personal. Recuerde que ¿dónde estaba Pablo cuando escribió esto? En la cárcel. ¿Y qué estaba esperando Pablo? La decisión de un juez de que se decidiera si lo iban a ejecutar o si lo iban a dejar libre. Esas eran las únicas dos opciones que había. O ser ejecutado, asesinado, decapitado, o ser libre. Entonces Pablo dice, bueno, si me matan, voy a ser partícipe de los padecimientos de Cristo y voy a ser semejante a Cristo en su muerte, porque me están matando por una causa justa, por la verdad, por la palabra de Dios. Entonces él habla desde su experiencia. Ahora dice esto también, ahora dice Pablo, y dice, hacer semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Vienen los arminianos y dicen aquí dice Pablo que no estaba seguro de que iba a resucitar. Pero Pablo aquí no está dudando de su resurrección. Pablo no está dudando de su resurrección por dos razones. Número uno, primero, déjenme decirles algo. Primero, lo que Pablo está diciendo aquí, por eso es la paradoja. Lo que Pablo está diciendo aquí es, recuerden que los judíos, los cristianos del primer siglo, creían que Cristo venía ya. Ellos creían que Cristo podía regresar en cualquier momento. Entonces como ellos esperaban, Cristo dijo, yo vengo pronto. Recuerden que Cristo dijo, yo vengo pronto. Ellos creían que Cristo, y ellos vendían sus posiciones y todo porque creían que Cristo venía ya. A la vuelta de la esquina estaba el regreso de Cristo. Y entonces Pablo estaba en esa lista de gente que esperaba que Cristo regresara. Entonces él dice, si la sentencia que a mí me dan ahorita es la ejecución, entonces yo voy a resucitar. Por eso él dice aquí, si es que de algún modo, si es que de alguna manera llegase a la resurrección. Es decir, si yo llego a la resurrección, es solamente en el hipotético caso de que me ejecuten, me decapiten, me maten. Si me matan, no importa, Cristo va a venir y me va a resucitar. Si eso pasa, entonces yo llego ahí. Pero si me dejan libre, no voy a llegar a la resurrección, sino que tengo que esperar otro momento. Porque, Cristo me va a agarrar vivo. Vean ustedes lo que dice Filipenses
15:50. Vamos a ver lo que dice Pablo, porque mira lo que Pablo dice. Por eso tenemos que agarrar el concepto de Pablo. Uno no puede agarrar un pedacito y decir esto es lo que Pablo pensaba, no, para poder agarrar lo que Pablo dice, que 1 Corintios, para poder 1 Corintios 15:50. No podemos agarrar un pedacito y decir esto es lo que Pablo pensaba, no, tenemos que agarrar todas las cartas del apóstol Pablo para poder decir esto es lo que Pablo decía. Mira lo que dice Pablo, 1 Corintios 15:50. Dice 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio. Hay un misterio que Pablo va a revelar. Y dice, no todos dormiremos. Cuando dice no dormiremos, ¿a qué se refiere? No estaremos muertos, pero todos seremos transformados. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo, los muertos serán resucitados incorruptibles. Es decir, vean ustedes lo que Pablo está diciendo. Los muertos van a resucitar incorruptibles. Si Pablo está muerto y Cristo vendría pronto, lo iba a resucitar incorruptible. A eso es que él dice, si es que yo llegara a la resurrección, si la sentencia es que a mí me maten, bueno, yo voy a resucitar, tengo la esperanza de la resurrección, si es que llego allá. Pero si no me matan, voy a estar vivo cuando Cristo venga. No necesito la resurrección, necesito es el otro punto, es lo que él está diciendo. Ven, por eso es que no podemos agarrar esto. Vean lo que dice, y nosotros seremos transformados. Es decir, si Cristo venía, él no iba a llegar a la resurrección. ¿Qué iba a llegar a él? La transformación de su cuerpo. Ustedes ven lo que Pablo está diciendo ahora. ¿Sí lo entienden, hermanos, o no? O sea, si Cristo dijo, yo vengo pronto, y ellos tenían la perspectiva de que Cristo podía aparecer, entonces Pablo lo que está diciendo es, si la sentencia es que a mí me maten, yo llego a la resurrección. Si de alguna manera llego a la resurrección debido a la sentencia que a mí me den, vean el contexto, porque es importante el contexto. Entonces el contexto dice, si me muero, resucitaré con Cristo. Pero si no muero, no tengo el privilegio de experimentar la resurrección, pero voy a ser transformado. Pero ya no es la resurrección, sino la transformación. Y ese es el misterio que Pablo revela. También lo dice en 1 Tesalonicenses 4:16, que dice, es un versículo que ustedes se deben saber, ¿no? Que dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz del arcángel, con trompeta de Dios descenderá desde el cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que quedamos seremos transformados y arrebatados para recibir al Señor en las nubes. Los escritores del aire, cuando hablan de esto, todos ellos piensan que pueden estar vivos cuando Cristo venga. Exactamente, eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, yo no sé si voy a estar muerto porque estoy en espera de una sentencia. Si muero, llego a la resurrección. Si no muero, soy transformado, no llego a la resurrección. Por eso es que él pone ese elemento de duda allí, pero no es porque él está dudando de la resurrección. ¿Y por qué? Dos razones por las que él no está dudando de la resurrección. Uno, y con esto voy a ir terminando ya. Uno, Filipenses 1:21, ¿qué dice él? Cuando empezó la carta, su filosofía como cristiano, para mí, el morir es ganancia. Es decir, él no está dudando de su salvación, porque él está diciendo, si yo muero, voy derechito allá. Y si ustedes siguen leyendo el versículo 22 o más adelante, él dice ahí que yo puedo estar ausente en el cuerpo, pero presente en el Señor. Es decir, que él no está dudando de su salvación. Segurísimo que de todas maneras él va con Dios. O sea, él no está poniendo en tela de juicio. Él no está poniendo en tela de juicio o de duda, no está poniendo en duda su salvación, de que el Señor lo tiene para algo. Él dice, si a mí me matan, voy a resucitar, voy a la presencia del Señor, pero si no me matan, voy a ser transformado. De alguna manera me quedo y sigo trabajando. Mientras esté aquí en la tierra, sigo trabajando en la obra de Dios. Lo dice ahí en los versículos que siguen. Y sin decirlo así, él espera la voluntad de Dios. Exactamente. Dice, porque no sé cuál de los dos escoger, porque si quedo vivo, eso será algo fructífero para la obra. Para la obra de Dios, predico la palabra de Dios. Ahora, o la otra razón, lo encontramos al final de este capítulo 3. Versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea, ¿cómo que si tú tienes dudas de que vas a llegar a la salvación, vas a decir ahora, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará, vean, el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es decir, si nosotros agarramos este versículo y lo mochamos como hacen los arminianos, y si la salvación se pierde, porque Pablo dice aquí que él mismo no había llegado a la resurrección, que él ni sabía si iba a llegar o no, o sea, que él podría perderla. No, porque en el versículo 1:21 vemos que Pablo dice que si él moría, él se iba con Cristo, y que iba a estar ausente en el cuerpo, pero presente en el Señor. Y luego aquí está diciendo, a la luz del contexto,
pone la resurrección. Él dice, si es que yo llegara a la resurrección, pero luego en el versículo 20 nos está hablando de la transformación. El Señor va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra. Ahorita yo estoy humillado aquí, a lo mejor yo sigo en la cárcel preso, estoy libre y mi cuerpo está siendo humillado. Mi cuerpo, el cuerpo nuestro nos humilla, se nos caen los dientes, necesitamos anteojos, nos salen canas, nos arrugamos. Ese es un cuerpo que nos humilla. Yo la última vez que me vi en el espejo me asusté. Estoy gordo, o sea, el cuerpo nuestro nos humilla, hermanos. Pero esperamos, como dice aquí, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, transformará. O sea, si Pablo estaba vivo para cuando Cristo viniera, no iba a gozar de la resurrección, pero sí de la transformación del cuerpo. ¿Ven cómo el contexto ayuda a entender la palabra, hermano? No está dudando Pablo de la salvación. Hermano, y otra cosa que Ajá. porque dice de Cristo y de nosotros. Claro. Los muertos en Cristo resucitarán primero. En Cristo, claro. Pero hay otro pasaje donde dice, resucitaremos de entre los muertos. De entre los que muertos. Eso es todavía más bonito porque todos los otros muertos quedan ahí. Los que no están en Cristo se quedan en el sepulcro y los cristianos van primero. Sí. Claro que sí. Es la primicia de la resurrección, como dicen. Ahora vean ustedes lo que dice. Vamos a seguir leyendo porque ya aclarado esto. Ahora Pablo lo que está diciendo, vean lo que dice el versículo 12. Aclarado ya este punto, dice: no que lo haya alcanzado ya. ¿Qué es lo que no ha alcanzado ya? La madurez como cristiano, la estatura de Cristo, el premio que él está esperando del llamado. Dice, ni que ya sea perfecto. Vea, la palabra perfecto es maduro. Cuando ustedes vean la palabra perfecto, tienen que ver el contexto. Ahí se refiere a ser maduro totalmente. Al maduro al punto de que me parezco a Cristo. Que sea la estatura de Cristo. Que si Cristo se para aquí, digo, estamos igual, Señor. Más adelante sí Pablo va a decir, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Llegó un momento en que él llegó a esa plenitud cuando yo estaba al borde de ser decapitado. Vean ustedes lo que dice ahora Pablo. Dice, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Vean ustedes, la vida cristiana, yo creo que yo comencé este tema con esto. La vida cristiana no es una vida cómoda. Ah, ya yo soy cristiano, ya Cristo logró todo, ya Cristo lo hizo todo por las obras, por la fe, solamente por la justicia de Cristo. Cristo imputó su justicia en mí, ya yo estoy listo, ya yo estoy completo, ya no hago más nada. Ahora yo me relajo y soy un cristiano perezoso y flojo. No, Pablo dice, mira, Cristo, el cuadro que Pablo presenta es: Cristo me agarró. Asir significa agarrar. Cristo me agarró, tendió su mano y me agarró, me escogió de entre tanta gente, me escogió a mí. Es como que Cristo agarra esto. Él extendió su mano y lo asió. Dice, yo fui asido para esto. Y Cristo le dijo a Pablo, tú fuiste elegido para esto y esto y tienes este premio por hacer esto. Pero Pablo dice, yo no quiero que Cristo me agarre. Así como Cristo me está levantando, me está agarrando, yo quisiera agarrarlo a él y jalarlo hasta para que viva conmigo aquí. Eso es lo que Pablo está diciendo con estas palabras. Me explico, una cosa es que Cristo me agarre a mí, otra cosa es que yo lo agarre a él. Por eso dice el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, agarrar aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Es decir, él va a agarrar algo que es el premio que Cristo le dio, que Cristo le ofreció. Yo lo quiero agarrar, el premio, pero Cristo me agarró a mí. O sea, Cristo lo tiene agarrado a él, pero él necesita agarrar ¿qué? A Cristo, pero más que a Cristo, el premio. El premio que Cristo le ofreció cuando lo agarró a él. Cristo lo agarró como para un propósito. Y él dice, ahora yo necesito proseguir hacia adelante porque yo aún no he llegado allá. Yo no he llegado allá. O sea que Pablo, en pocas palabras, Pablo vio la salvación como un hecho consumado, pero también como un evento del futuro. Es un hecho de que nosotros somos salvos. Es un hecho de que nosotros los cristianos, el Señor nos ha perdonado. Su gracia fue puesta en nosotros. Pero eso no significa que yo me voy a quedar cómodo. O sea, cada vez que yo trabajo en el Señor, yo agarro mi recompensa. El Señor me llama y me recompensa. Entonces lo que el Señor me promete, yo voy a luchar para alcanzar las promesas de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Y eso, por eso dice en el versículo 13, hermanos, yo mismo, repite, recuerda el quiasmo, la figura retórica, quiasmo. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Repite, la madurez, el ser perfecto. Pero una cosa hago. Hay una sola cosa que podemos hacer los cristianos. ¿Qué hacemos? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Tu pasado. Tu pasado fue bonito o fue feo. Déjalo atrás. Ya eso no cuenta. Ya no pases a ser de la familia Abba. Yo antes cantaba, yo antes oraba, yo antes ayunaba, yo antes buscaba a Dios, yo antes amaba, yo antes matutinaba, vigilaba, ¿verdad? Deja todo eso, ya no sirve, ya eso no funciona.
O si tu vida fue muy negra, fue muy mala, es que yo antes hacía esto, y ya deja de estar hablando de eso. Ya tú eres una nueva criatura en Cristo y esas cosas viejas pasaron, dice en 2 Corintios 5:17. 5:17. He aquí, ¿cómo que dice? Hechas nuevas. He aquí todas las cosas. De modo que si alguno está en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces nosotros tenemos que vivir en la novedad de Cristo. Y eso es lo que Pablo dice. Yo las cosas de atrás, mis errores, porque Pablo cometió errores, como todo ser humano, era humano. Mis cosas buenas, los logros que he alcanzado, todas las cosas, yo las tengo que ir dejando atrás. Cada día el cristiano, hermano, tiene que vivir la vida no enfocado y centrado en su pasado, de los éxitos que tuvo. Yo, por ejemplo, cuando llegué aquí a Estados Unidos, la iglesia que yo tenía en Venezuela, donde fui pastor 14 años, me enviaban mensajes los hermanos por Facebook, me escribían, me decían, hermano, mire que estoy pasando por este problema. Yo les dije, hermano, eso yo lo dejé atrás. No es que yo no pueda aconsejarte, no es que por esto, ahí hay un pastor. Ustedes tienen que ir a ese nuevo pastor, acostumbrarse a adaptarse. Yo dejo eso atrás, yo tengo que ahora empezar o sea, estoy en un nuevo ambiente, tengo que hacer otra cosa y me tengo que enfocar en mi trabajo. Ya no puedo estar aquí porque yo no estoy pastoreando esta iglesia. O sea, hay cosas que ya del pasado, cuando ya pasaron, fue exitoso, fue un ministerio grande, glorioso del Señor, sí, pero tienen que seguir y avanzar con el líder que está ahí. Siempre es así, hermano. Y nosotros no podemos vivir todo el tiempo de los logros y de las cosas, porque imagínate, si yo me voy a centrar en mi pasado, hermano, me arruino mi vida y mi carrera y todo lo que estoy haciendo yo aquí. Hermano, y hay una cosa que estaba viendo, estudiando el libro, dice que muchos cristianos que no viven la vida con gozo ni nada de eso, cuando usted puede vivir en el cielo, aún aquí en la tierra. Claro que sí. Porque vivimos siempre agarrados de la mano de Cristo, que nos está llevando siempre a la presencia de Dios. Y ese es el cielo para nosotros. Claro. El verdadero infierno ese es la ausencia de Dios. Claro. Y ahí no van a ver a Dios nunca ni nada. En cambio, en el cielo estaremos siempre viendo lo que podemos hacer. Amén. Aún en esta tierra. Claro. Y para eso necesitamos sufrir de una sola enfermedad los cristianos. Se llama la amnesia santa. Olvidar todo lo que va quedando atrás. Lo que pasó, pasó. Bueno o malo, ya pasó. Ahora yo tengo cuál es mi desafío hoy, cuál es mi meta hoy, cuál es mi propósito hoy, cuál es mi plan hoy, cuál es hacia dónde voy, hacia dónde me dirijo, mi enfoque. No puedo, hermano, una persona que corre no puede estar centrado en las cosas que va dejando atrás. Corrió y como que pasó le ponen bastantes distracciones a los atletas. Le ponen animales, cosas y figuras en la carretera, en las pistas por donde corren, para que se distraigan. El que se distrae pierde. Entonces eso está intencional. Entonces tú vas corriendo y tú viste una figura, tú la ignoras, tienes que pasar y seguir corriendo, porque si tú te paras, oh mira qué bonito, y está quién la hizo y no sé qué, pum, el otro te pasó y te dejó. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí en pocas palabras. Mira lo que dice el versículo 13. Una cosa hago, sufrir de amnesia santa, olvidarse de todo lo que quedó atrás, hermano. Y ahora la otra, esto está dentro de un solo paquete. Así como me olvido, tengo amnesia santa. La única cosa que hago, entonces, o sea, yo sufro de esto, pero me extiendo a lo que está adelante. O sea, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Mi futuro, hermano. Mi futuro. Hacia adelante. Nunca esté satisfecho con lo que ya hizo. Oh, es que ya yo fundé una iglesia, es que ya yo prediqué a tantas personas, es que ya yo tengo tantos mensajes. Por eso es que yo predico todo el tiempo, hermano. Porque yo no creo, yo creo que lo que yo prediqué ayer ya no me funciona hoy. Y la audiencia de ayer a lo mejor no es la de hoy. Yo no me siento satisfecho y no me gusta hablar de mí, pero pongo un ejemplo de más o menos lo que yo entiendo al apóstol Pablo en ese sentido. Y cada día es nueva y cada día hay otra gente y cada día. Entonces yo pienso cada vez en que si yo me abstengo, digo, bueno, ya yo tengo ahí 600 videos en YouTube, ya, y con la gente que vaya y los revisite y haga lo que quiera. Pero yo sé que yo puedo seguir dándole más al Señor y puedo seguir hablando más y puedo seguir predicando. Es un ejemplo práctico para que ustedes más o menos tengan una idea. Entonces yo no me puedo conformar con que ya yo tengo 600 videos ahí, ya yo estoy listo. No, hermano, yo ahora es que necesito poner 1 millón de videos ahí si es posible. Algunos videos están monetizados, pero es precisamente para que YouTube pueda darle propaganda. De lo contrario no le dan propaganda. Y sin embargo el dinero que obtengo de eso, que son $100 al año, yo los devuelvo a una fundación. Sí, porque la gente a veces dice, pero ¿por qué tú tienes tu canal monetizado? Porque si tú no lo tienes monetizado, el canal no lo ocultan. Lo tengo que monetizar para que ande. Pero yo lo que hago es que de ese dinero yo lo doy a las fundaciones, a otras. Yo veo los mismos, a veces lo doy a los mismos canales de YouTube, gente que predica la palabra de Dios con mayor excelencia que yo y esto, y veo que están recogiendo fondos y yo les doy ese dinero a ellos. No me gusta decir lo que uno da, pero hermano, son cosas que uno lo tiene que hacer. Pero no lo hago con fines porque en Facebook a mí no me dan nada. En YouTube sí, pero en Facebook donde yo más predico. O sea, es un ejemplo, ¿no? Pero son cosas que uno necesita aclarar, porque la gente a veces piensa que uno se está haciendo millonario de eso. Yo no vivo de eso, por favor. Si no trabajo duro, ¿verdad? Uno no come, ¿no? Y del sustento de Dios.
Pero seguimos entonces. Entonces Pablo dice, me olvido de eso, me olvido de mi pasado, de mis éxitos, de mis cosas buenas que yo haga, ya yo lo logré todo. No, hermano, el cristiano no está cómodo, el cristiano no está satisfecho, por eso somos pobres en espíritu. El cristiano nunca está conforme, él sabe que necesita más y más y más. Entonces dice Pablo, prosigo a la meta, al premio. ¿Ven? ¿Qué es lo que él va a decir entonces? El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios te está llamando en Cristo Jesús. Hermano, como dice Hebreos, prosigo al blanco. Prosigo al blanco, así mismo es. Así que todos los que somos perfectos, ahora vean ustedes, hermanos, escuchen esto. Ahí la contradicción, ¿no? La paradoja, yo les dije que esto, por eso es que tenemos que ponernos los anteojos. ¿Dónde están los anteojos de Pablo? No se los voy a quitar, ¿verdad? Los anteojos del Medio Oriente. La manera como este discurso está hecho en forma paradójica. Fíjense que está hablando de que él ya la resurrección alcanzó, al decir que se va con Cristo, si muere es ganancia, y esto, y aquí está diciendo, yo aún mismo no pretendo haberlo alcanzado, si es que llego a la resurrección. Él está planteándose como que sí o como que no. Aquí dice, no que ya sea perfecto, pero ahora dice, pero los que somos perfectos. Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, porque que la salvación, la madurez es un asunto del futuro. O sea, Dios nos ha declarado ya listo. Cristo, cuando nos convertimos, es la justificación. Señor pecador y convicto y confeso, usted ha sido perdonado, usted ha sido justificado, no por sus méritos, porque en usted no hay nada bueno, usted es un simple miserable. Usted fue justificado, perdonado y salvado por la obra de Cristo, y usted fue escogido entre tantos por Dios para salvación. Punto. Entonces, posicionalmente, por declaración de Dios, ya estamos listos. En ese sentido somos perfectos. Sí, porque no necesitamos nada más. No necesitamos más nada. Exacto. Y para eso estamos ahí. Entonces Pablo dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pablo tenía una gran confianza en la obra del Espíritu Santo en las personas. No significa que usted tal vez ahorita quedó en un arena perdido con algo que yo dije, pero el Espíritu de Dios, yo tengo que seguir confiando que el Espíritu de Dios en algún momento le va a revelar. Recuerde que aquí hemos estado por 2 años ya, y la hermana dijo una vez, la última vez que empezamos, dice, hermano, por fin yo entiendo lo que usted me trató de decir hace 1 año atrás. A mí me provocó agarrar el teléfono aquí y tirárselo por la cabeza. Hermana, usted me hizo venir aquí 1 año, ¿verdad? Enseñando lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero si fuera así, pero vean ustedes. ¿Qué dice? La luz de la aurora. Sí, exacto. Entonces, pero es así, hermano. Lo que Pablo está diciendo, lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy escribiendo, lo que yo estoy predicando, muchos lo van a entender, muchos no lo van a entender en el momento. Pero si alguno siente algo distinto, no se preocupe, el Espíritu de Dios es experto en algún momento aclararle sus dudas. Eso es lo que está diciendo, como aquella vez que la hermana me dijo eso. Yo dije, por fin, Señor, gloria a Dios, que la hermana no he arado en el mar a su debido tiempo. Leo rápidamente esto porque ya sabemos. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintáis, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Ya recuerden todo lo que hemos dicho, ¿no? Que tengamos a los demás como superiores a nosotros, que imitemos a Cristo en el proceso de que seamos humildes y todo eso. Sintamos una misma cosa, hermanos, ser imitadores de mí. Ahora dice, ser imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, yo soy una referencia para ustedes. Imítenme a mí, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Aquí Pablo se quebranta escribiendo estas páginas, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? El evangelio de la prosperidad. ¿Cómo lo sé yo? Por lo que dice, enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. El evangelio de la prosperidad. Ahí está, no, tú tienes que comer bien, tienes que andar en el mejor carro, tienes que andar en jet, tienes que andar en aquello. Son enemigos de la cruz de Cristo, no aceptan el sufrimiento. Recuerden ustedes, vamos a volver rápidamente y termino. Ya dije que termine hace 2 horas y nada, ¿verdad? Capítulo 1, versículo de Filipenses, capítulo 1, 29, donde Pablo dice, porque, dígalo, hermano, léalo, pues. A vosotros se os ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Ahí está. Que padezcáis por Él. Y aceptar el evangelio de la prosperidad. Pablo dice, tengan cuidado con esa gente. Recuerden cómo empezó Pablo describiendo aquí. Esos son los perros, son los falsos obreros, los mentirosos, los de la circuncisión, los falsos maestros que predican un evangelio que acomode al cristiano a lo terrenal. Nosotros no somos de este mundo. Por eso el versículo 20 pasa a decir, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas.
el evangelio verdadero, sabe que en este no se puede acomodar a lo terrenal. Luchamos y seguimos cada día más ferviente. Yo venía diciéndole a mi esposa que una vez leí a alguien que escribió lo siguiente, dijo estas palabras: el cristiano auténtico y verdadero que Cristo se le ha revelado tiene que tener el conocimiento de un bautista, de un cristiano bautista, la formalidad y la disciplina en el estudio bíblico, ¿no? Tiene que tener el fervor de un pentecostal. No hay nadie más ferviente que un pentecostal. Entonces tenemos que tener el fervor de los pentecostales y tenemos que tener la insistencia en la predicación que tienen los testigos de Jehová. Esas son las tres cosas que necesitamos.